Esta noche presenta el plenario Hermes Salvador Millán Redín, que está en Tijuana, México, es miembro titular del Colegio de Psicoanalistas, nació en Montevideo en abril del 59, vive en Tijuana desde hace 18 años. Es psicólogo, psicoanalista, comunicador y poeta. Tiene una riquísima trayectoria, estudió psicología en Uruguay, tiene una maestría en adicciones hecha en España y doctorado en comunicación social, estudiado en Cuba, y el postdoctorado en estudios críticos y psicoanálisis en la Ciudad de México. Es director de Instancias, un espacio para la clínica, la formación y la investigación en psicoanálisis, y coordinador de la maestría en psicoanálisis Unipac Instancias. Ha publicado diversos libros, entre ellos Drogas, 13 discursos y una mirada diferente, en Montevideo, en el Uruguay. Cartas sobre la mesa, publicado en Tijuana, México. La peste y otras transferencias, en Buenos Aires, Argentina. Y su última publicación es La punta de la lengua, la poesía aplicada al psicoanálisis, de la editorial Abismos, Ciudad de México, México, aparecido en diciembre de 2020. Que tuvimos el gusto de escuchar algunos tramos el año pasado. Bueno, con ustedes, Hermes. Bueno, muy bien, muchas gracias por la presentación y la invitación a compartir este trabajo. Yo lo que voy a leerles es un material que preparé a partir de un capítulo de un libro que está en proceso, que se va a llamar justamente Lo que droga es la palabra droga, psicoanálisis de las adicciones. Entonces, bueno, quiero leerles este material y sobre esto poder discutir, intercambiar con ustedes. Lo que droga es la palabra droga. Si tuviera que definir la droga, lo haría en los términos de una metáfora acorralada, o en su defecto, con el número 48 de la tabla de los sueños, el muerto que habla. Por aquello que lo destinado a obstruir algo que no debe ser dicho, termina hablando desde un más allá. Y si tuviera que definir la relación entre el adicto y la droga, apelaría a las palabras que Giuseppe Tornatore pone en boca del viudo atormentado por los estragos de una paternidad defraudada, cuando frente a la tumba de la mujer muerta afirma: "Stanno tutti bene". Por último, si en este tema está en juego un nuevo fantasma que recorre el mundo, este fantasma no sería la droga, sino los anudamientos de representaciones sociales y transferencias de viejos mitos y nuevos ordenamientos asentados en una sustancia relativamente aleatoria. Cuando decimos que un sujeto establece una relación adictiva con una sustancia, estamos hablando por lo menos de tres cosas. Primero, los aspectos neurobiológicos y su peso relativo, dependiendo de la sustancia y del sujeto. Este es, paradójicamente, el componente más metafísico de la triada en cuestión. Dos, Hermes, perdóname, acá piden sí. que leas un poquito más lentamente, por favor. Bueno, bien. Dos, las representaciones sociales que existen sobre la sustancia, la promesa que la sustancia hace desde ese relato social, la promesa colectivizada de ser quien puede reparar aquello que está dañado. Aquí es necesario señalar ese recorrido que suele ser la droga, que va desde la promesa de salvación al fatalismo de una condena, sabiendo que en ese recorrido se dibujan los términos en genuina perseverancia. ¿Qué hace que la droga migre de significado de esta manera? Que entre un extremo y otro se despliega una doble idealización. Quiero señalar que el contexto en el cual se inscribe la significación idealizada de la droga
es el discurso de las políticas prohibicionistas, al que llamaremos también discurso hegemónico. Y cuando hablamos de hegemonía, lo hacemos en el sentido de Ernesto Laclau, como el tipo de relación política, como articulación de un bloque heterogéneo de demandas, como una serie de discursos articulados en torno a los cuales circulan, en torno a él, las políticas públicas, la construcción de las subjetividades y el diseño de los dispositivos clínicos. El discurso prohibicionista dice de la droga lo mismo que dice el adicto sobre ella. Hablan de un objeto personalizado que para el adicto es sujeto de salvación, en un comienzo por lo menos, y para la política prohibicionista es sujeto de perdición. El concepto de flagelo aplicado a la droga se convierte paradigmático de una forma de pensamiento compartido entre los adictos y los gestores políticos, el dispositivo policial y los profesionales de la salud, en el marco común del discurso hegemónico prohibicionista. La idea de que la droga persigue tiene sustento en un registro animista y tribal. El discurso prohibicionista es la principal contribución a la resignificación social y cultural de la droga, como objeto idealizado que va a resolver al sujeto lo que el sujeto no puede resolver, buscando recursos internos sobre los cuales poder sostener una relación diferente con el objeto droga. La adicción y la droga son dos cosas diferentes. En este caso, uso la palabra droga en un sentido contemporáneo, como droga que droga. La adicción es un fenómeno independiente de la droga como sustancia y tiene que ver más que con la droga como soporte de una representación social y una transferencia. La adicción es un fenómeno históricamente nuevo y en cierta forma podría decirse que la droga que droga es un objeto nacido de un discurso sobre una sustancia históricamente determinada. En otras culturas la droga no droga, ni es tóxica, la droga es medicinal y divina, y la figura del tótem es suficiente para custodiarla y organizar el orden social en torno a la sustancia, y la figura del chamán es suficiente para administrar ese orden. Habrá que encontrar algunas claves en las transformaciones de las sociedades tribales, en sociedades civiles, en el advenimiento de la sociedad industrial y la instalación incuestionable de la metáfora del mercado. Daniel Vidart es un antropólogo uruguayo que trabajaba el tema de las drogas y las culturas y que fue asesor de las Naciones Unidas en el estudio de las culturas del desierto y la educación ambiental. Autor del libro Marihuana, la flor del cáñamo, entre otros. Vidart, estudiando la antropología del tabaco, contaba que los indios guaraníes, de lo que hoy es Paraguay y regiones cercanas, consumían tabaco en ceremonias rituales, con fines religiosos o medicinales, y que la experiencia de alteridad de conciencia estaba exclusivamente ligada al propósito religioso medicinal. Quemaban en una fogata el tabaco, cubriendo el espacio con unos cueros, lo aspiraban, entraban en el trance, y eso les promovía experiencias trascendentes de efecto curativo. No existía el consumo abusivo y ni siquiera el consumo recreativo. Entonces Daniel Vidart dice algo muy interesante. Los españoles, con la conquista, se apropiaron del tabaco, de su producción y comercialización, lo resignificaron y apareció el fenómeno del consumo recreativo primero y adictivo después. Luego apareció el tabaquismo. Comillas. Los latinoamericanos exportamos el tabaco e importamos el tabaquismo. Comillas. Afirma Vidart. De aquí se concluye que el tabaquismo no es el resultado lógico de la existencia del tabaco, es el resultado de una resignificación del tabaco operada desde las realezas europeas y que derivó en la introducción a nuestro continente de la práctica social de fumar como un acto lúdico, como ceremonia cortesana, como ortopedia de la seducción. En la historia del tabaco y el tabaquismo, podemos encontrar entonces una experiencia histórica cultural de resignificación de una sustancia que luego vuelve resignificada a su territorio original, como objeto nuevo, como otra cosa.
Hablamos primero de los aspectos neurobiológicos de la adicción, luego de las representaciones sociales y culturales, entendidas con Sergei Moscovici como pequeñas teorías sobre las realidades, falsas en su generación insostenible. En tercer lugar, hay que entender además el sentido que en la historia particular de cada sujeto adquiere la sustancia y el consumo de la misma. O sea, se hace necesario pensar el vínculo que cada sujeto establece con la droga, entendiendo que ese vínculo está dotado de un sentido simbólico e inconsciente. La palabra vínculo proviene del latín vinculum, que significa atadura, y la condición de ese atar no se revela a la mirada ingenua. Cuando hablamos de vínculo podemos pensarlo en el sentido de Bion, en relación a la función del objeto más que al objeto mismo, o en el sentido de Enrique Pichon-Rivière, en tanto estructura compleja que incluye un sujeto, o en la definición de René Caes, cuando piensa el vínculo como, comillas, la realidad psíquica, inconsciente, específica, construida por el encuentro de dos o más sujetos, cierra comillas. Pensar que un sujeto se convirtió en adicto solo porque tuvo una experiencia que lo conectó con la sustancia, una condición social favorable, y que hubo una circunstancia de reforzamiento eficaz, constituye la metafísica de la clínica tradicional de las adicciones. Hay un sentido simbólico a ser indagado, porque cuando decimos que lo que droga es la palabra droga, queremos decir que lo que droga no es la sustancia, sino el vínculo que un sujeto establece con la sustancia. O dicho de otra manera, la peculiar manera que el sujeto tiene de nombrar al objeto. Millones de sujetos se vinculan de otra manera con la sustancia, y ésta no tiene por sí sola el poder para transformar en adicto a ese consumidor. Es la mirada, la palabra del adicto, lo que convierte a la sustancia en droga. Podría decirse en ese sentido que el vínculo del sujeto con la sustancia, del vínculo del sujeto con la sustancia, emerge eso transformado en droga. Por otra parte, ganados por el pensamiento hegemónico del paradigma prohibicionista, nos cuesta dar cuenta de la falacia que implica comprender la droga únicamente de su condición bioquímica, excluyendo la condición determinada en el contexto de su ilegalidad. Cuando llega un alcohólico a la consulta, no llega porque está atrapado por la sustancia. Vemos diariamente en la clínica cómo los pacientes alcohólicos apelan a sus mejores racionalizaciones para encontrar una categoría diferencial en la cual colocar su modalidad de consumo, para quitarse del juicio familiar o laboral que los coloca la categoría de alcohólico, poniendo en juego así la denominación que los termina llevando a la consulta. Pues no van por el consumo, sino por la categoría denominativa en donde el consumo pudo ser colocado. Toda la batalla se libra en el término. Nuestra cultura coloca el tema de la legalidad y ilegalidad de las drogas en un asunto que se agota en la naturaleza de las mismas, queriendo convencernos de que las ilegales lo son porque es mayor su peligrosidad, invisibilizando así las circunstancias históricas, políticas y económicas que determinan el estatuto de esa legalidad y ilegalidad. Muchas veces los jóvenes descubiertos en el uso experimental de la marihuana se sienten en la obligación de cumplir con la expectativa social y familiar de actuar como un marihuano. El conjunto de actitudes y conductas que representan la cultura de la marihuana son tanto provenientes de las representaciones sociales de los grupos de consumo como de las representaciones sociales asumidas del discurso hegemónico de la penalización. Un paciente adicto de 22 años decía con claridad, comillas, creo que cuando mis padres comenzaron a decir que soy un drogadicto, fue la primera vez que los escuchaba hablar con tanta seguridad sobre mí. Hasta ese momento siempre decían que no sabían qué sería de mí, que no me gustaba nada, que nunca hacía nada con pasión, comillas. Yo pensaba entonces cuánto trabajo, cuánto esfuerzo les costó a ese chico encontrar una vocación que calmara la angustia de los padres frente a la incertidumbre de este hijo que no encontraba qué ser, qué camino elegir para ser alguien en el mundo. En una oportunidad, el corrector de mi libro, que llevará el título de esta presentación, cometió un error y dejó caer un punto en un lugar insólito. Entonces quedó dicho, comillas, lo que droga es, punto.
la palabra droga. Podríamos hablar largamente sobre el concepto de lo que es la palabra droga, pero quiero centrar la atención en la primera parte del sentido que queda constituido a partir del error de un punto desprevenido, lo que droga es. Y podríamos completar este acertijo diciendo, lo que droga es constituyente de una identidad. O dicho de otra manera, la droga cuando droga le aporta un sentido al ser de un sujeto, le da un nombre a una persona que hasta ese momento quizás careciera de nombre, por lo menos del nombre que se constituye como referencia de identidad cuando está soportado desde la mirada del otro que lo nombra. Pensar en la clínica de las adicciones obliga a pensar en la transferencia en la droga y en la transferencia en el analista, y también en el concepto de trabajo elaborativo. Este concepto alude al proceso en el cual el paciente integra una interpretación y supera las resistencias que éste le provoca. Laplanche señala también que este trabajo supera la resistencia o la aceptación puramente intelectual, habilitando una convicción que proviene de la experiencia de la pulsión reprimida que alimenta la resistencia. En ese punto, podríamos evaluar el papel de la transferencia y su análisis en el proceso de la cura. Hay dos destinos posibles, repetir o elaborar, y la droga opera como el sustento de la repetición, el medio y el fin de la repetición. La droga, el vínculo con la droga, aparece como un relato más que como un síntoma, un relato que ocupa un lugar de la imposibilidad de elaborar aquello en que el sujeto queda condenado a la repetición. Los sentidos del objeto droga, el lugar que ocupa en el vínculo con el sujeto, la representación inconsciente del objeto droga, quedará en su dilucidación expuesta al análisis del vínculo con el analista, al análisis, por lo tanto, de lo transferencial. Una cosa es el análisis de la transferencia como una vía de comprensión de la relación del toxicómano con la droga, y otra es el lugar de la intervención como interpretación de la transferencia. Hablar de análisis de la transferencia en una clínica sin diván, de una clínica que en algunos momentos es clínica sin consultorio y otras veces es clínica sin paciente, es sin duda un desafío teórico y práctico para el psicoanálisis y los psicoanalistas. A veces podríamos pensar que lo primariamente eficaz de la clínica del toxicómano consiste en que el sujeto llegue y se siente y afronte un dispositivo donde solo es admisible la palabra. El dispositivo le obliga a recurrir a una intermediación entre el pensamiento y el acto y lo sitúa fuera de su universo cotidiano ligado a la persistencia del acto. En el universo de lo adicto, de lo no dicho, se abre una brecha donde es necesario decir. Claro que hay otra clínica de las adicciones, donde los terapeutas se sitúan en el modo de producción de los adictos y responden al acto con acto y colocan el vínculo entre ellos en una renovada forma de no decir. Las alianzas con la familia victimizada operan en ese sentido. Bruno Bulacio insiste que la clínica de las adicciones tiene la particularidad de que el especialista en toxicomanía y drogas es aquel que sabe abrir un espacio donde no se tenga que hablar necesariamente de la droga, asumiendo que siempre que se habla de la droga, se habla de otra cosa. Los no especialistas quedan anclados en la droga, compelidos a nombrarla, regocijándose en el nombre de la sustancia, como si en ello estuviera en juego alguna transgresión. Exhiben el goce de saber las nomenclaturas de la marginalidad y ofrecen un escenario para la repetición de una narrativa del encubrimiento, obstruyendo con la palabra droga la emergencia de lo que debe ser dicho. La clínica de las adicciones evoca de alguna manera la clínica de lo borderline. He visto en la consulta de varios adictos sujetos agobiados por el temor a la muerte, la locura y el incesto, sujetos defraudados desde el lugar de objetos de la adicción de una madre, de una mirada desviada, de un nombre que no se completará hasta la ilusión de ser nombrados en función del vínculo con la droga, de la relación con la droga. La clínica de las adicciones interroga de esta manera a la posición del analista y la función de la transferencia. El analista suele quedar colocado en un lugar donde de la transferencia del paciente está llamado a resucitar una ilusión, en una abstinencia permanentemente retada.
Claro que la clínica, sea cual sea, contiene elementos psicoeducativos, inclusive elementos directivos. Por lo menos en tanto propone un foco, perfila las interpretaciones a una zona de trabajo, asumiendo así todo lo violento que de alguna forma toda interpretación supone. Thiago Franco evoca a Blecher cuando éste afirma que en todo sujeto hay una parte simbólica e indiscriminada, que las instituciones son depositarias de esta simbiosis y que el encuadre psicoanalítico cumple con las condiciones de ser considerado una institución. De allí podemos deducir que el encuadre cumple un papel en tanto un modo de grupo social, en tanto una forma de institucionalidad, en la configuración de lo no configurado y en la construcción de la autonomía del yo. Si lo borderline alude a la fragilidad de las fronteras entre los estratos del psiquismo, el análisis, el encuadre y la transferencia deberán dar cuenta de una reestructuración en donde emerja el yo y el otro como sujetos diferenciados. El analista en el tratamiento de las toxicomanías debe ofrecerse al paciente como una oportunidad de sostener un borde, un límite. Ante una historia marcada por la relación con un objeto que defrauda, está el dispositivo analítico como una oportunidad de reilusionar. Y esto no será nunca porque el analista cede a la tentación de dar consuelo, sino porque ante la demanda del paciente sostendrá un encuadre que está pensado y diseñado como lo mejor para que emerja de un otro, para que la emergencia de un otro sea posible. Cuando decíamos que todo proceso contiene un componente reeducativo, pensaba en la paradoja de lo educativo, en este caso, en la renuncia a educar, o dicho de otro modo, la renuncia a seducir. El desplazamiento de la droga del centro del encuentro analítico, el corrimiento de la droga para que emerja lo otro, en el sentido de este concepto. Como decíamos, una clínica de la toxicomanía que no hable de la droga implica a la vez no permitir que la droga seduzca al analista como ha seducido al paciente. Aquí hace eco una pregunta que interpela. ¿Dónde debe colocarse el analista para desde el lugar de la transferencia de adicto hacer algo que reilusione? Una respuesta parece obvia sin serlo, todo menos amarlo. Una segunda respuesta se desprende o no de esta lógica, debe analizar. Una tercera respuesta es tentativa, debe mirar, sostener con una mirada que no seduzca. Quizás por eso es necesario pensar si es posible una clínica del adicto con diván. No solo porque la función de la mirada en términos estrictamente físicos, sino a la vez porque la necesidad de preguntarse si el adicto puede ser arrojado al mar de otra indiferenciación, donde el cuerpo recostado se dibuje y se funda en un cómodo vientre que lo alberga. Por otra parte, el analista deberá estar atento al cruce de la demanda del adicto que otras demandas sobredeterminan la consulta, pensando esta cuestión desde el joven Braunstein. Todo paciente consulta a nombre propio, a nombre de otro, pero en las consultas de los adictos, ese otro no suele estar a la sombra, sino que emerge a la superficie, protagoniza la demanda y se instala, con la complicidad de la clínica de las adicciones tradicionales, en una paradoja donde uno pone la demanda y el otro pone el cuerpo, y el adicto dará cuenta del curso de su análisis en la palabra del otro, en la adecuación a las necesidades y el deseo de ese otro. La doble demanda superpuesta y encontrada se debate entre el dejar de consumir y el dejar de ser adicto. Asumo en este sentido que las familias y las instituciones demandan una clínica que extinga el consumo y preserve la adicción. La clínica tradicional de las adicciones, pensada como la clínica de la droga, y las políticas prohibicionistas están diseñadas para sostener la adicción, mientras el toxicómano con suerte abandona quizá alguna vez el consumo. Dice Bruno Bulacio que el adicto no tiene problemas con la droga, sino que tiene problemas cuando no tiene droga. En ese sentido, sería posible afirmar que el problema de las políticas prohibicionistas y de la clínica tradicional no es la adicción, sino la droga. En ese sentido, el concepto de coadicción aparece como un fraude. Si bien el término coadicto supone un adicto a la adicción del otro y no incluye ningún criterio de orden, existe en esta aparente neutralidad una implicancia cultural devastadora, la creencia de que existen los pobres padres que quedaron enganchados a la adicción de su hijo
y en ese proceso se convirtieron adictos a este. Y esa lógica del prefijo co encierra una noción de sucesión silenciada, no dicha, adicta. La supuesta acepción de co como uno del otro obstruye una aceptación implícita del uno del otro, que traducido quiere decir uno después del otro. Bulacio relata la llegada a la consulta de unos padres quejándose de un hijo adicto, con el cual ya no sabían qué hacer. El analista, para romper la trama tramada, dice: lo que pasa que es un hijo adicto que suele ser hijo de una madre adicta. Entonces la madre, entre sorprendida e indignada, contesta: ¿cómo me va a decir eso? ¿Yo una adicta? ¿Yo que no tomo ni aspirinas? Entonces Bruno Bulacio le contesta: no, me refiero a la adicción a su hijo. Esta historia nos permite ver el lado oscuro del concepto de la coadicción. Estoy convencido de que la idea de la coadicción es parte constitutiva del discurso prohibicionista y que en ella se emparentan, tal como sucede en el discurso sobre la droga, la lógica del adicto y la lógica del discurso hegemónico, que en tanto hegemónico incluye una visión de la clínica que supone que para hablar de la adicción hay que hablar predominantemente de la droga. La línea argumental sería esta: la droga flagelo se apodera de la voluntad del sujeto, lo atraviesa y se apodera de la voluntad de los padres. De esta manera se constituye uno más de los discursos de idealización de la droga. Las preguntas obligatorias serían: ¿estamos frente a unos padres que se han convertido en víctimas de la adicción del hijo? La adicción del hijo inaugura un vínculo perverso donde el grupo familiar es atravesado inocentemente por la droga. La expresión de coadicción refiere a una horizontalidad temporal, donde las partes están situadas en igualdad de condiciones. El concepto de coadicción permite pensar en un hijo que ha constituido una modalidad de relación con los objetos fundado sobre la modalidad que esa madre tiene de la relación de él como objeto-hijo y no como hijo. Considero que una de las cosas que la analista no debe hacer es caer en esta situación de alianza con los padres victimizados, tan frecuente en la clínica de las adicciones, que sufren por el hijo con su adicción, que surgen porque el hijo con su adicción ha puesto en jaque la relación adicta. Hace unos días llegó al consultorio una pareja de padres que tiene un hijo internado y en la primera sesión se quejaron del hijo que los amenazó con un cuchillo y que no podían con él, que el hijo era paranoico y que un día de esto los iba a matar. En la segunda sesión repiten más o menos el repertorio de quejas, hasta que la madre explota y dice: yo cargo toda la culpa porque no quiero verlo, no quiero ver más a mi hijo, no quiero que salga nunca más de la clínica, no lo voy a visitar, nunca más. Mi marido es un débil, porque lo va a ver, pero yo no quiero ni preguntar, no quiero ni saber cómo le va con la abstinencia, ni con el tratamiento, ni con el psiquiatra, ni con nada. Yo soy la mala, pero mi marido, dígale que le cuente, lo llevaba a comprar droga porque no soportaba verlo mal. En este ejemplo, el financiamiento de la droga es muy evidente, ni siquiera necesita de un señalamiento o interpretación, pero en otros casos, los toxicómanos roban la sanguchera y la tostadora, y los padres salen a comprar otra sanguchera y otra tostadora, para que nunca falte algo para ser robado. En otro caso, una madre en un centro de rehabilitación nos cuenta que le daba a su hijo un billete de 50 pesos para el taxi y la torta es el sándwich, y cuando el hijo le juraba que esta vez sí iba a salir a buscar trabajo. Y la señora añade que al dárselo le decía bajito: pero no le digas nada a papá. Esta complicidad delata la voluntad de mantener la adicción controlada en los límites necesarios para que no se vaya de la casa. Romper la adicción a la droga cuando esta amenaza con romper todo para mantener la adicción a la madre. Siempre nos hacemos esta pregunta: ¿por qué esta familia se queja de la adicción del hijo y la financia? Quiero poner en debate la constatación clínica de que muchas veces las familias no llevan a los hijos a la consulta para que se curen de la adicción, sino que los llevan para que dejen de consumir drogas, que es otra cosa, porque saben que si se curan de la adicción, comillas, se rompe radicalmente el tipo de vínculo que sostienen entre ellos y el goce que este vínculo implica. Estos padres a los que me refiero de la experiencia clínica cuidan la adicción del hijo con esmero, casi amoroso, pero quieren que deje consumir drogas, porque la droga los coloca en un límite peligroso.
el robo, la amenaza, la violencia, la locura, el incesto, la muerte. Y muchas veces el especialista en adicciones y la clínica de las adicciones contribuyen a esto, refuerzan en la adicción del sujeto, librándolo de la droga. Y en esta paradoja dejan al sujeto listo para volver a consumir. Toda clínica de las adicciones que se inserte en esa demanda está condenada a volver a desilusionar al sujeto. Quiero narrar brevemente una pequeña viñeta clínica. Se trata de un chico en Montevideo de 15 años que llega a la consulta con antecedentes de consumo desde los 8 años. Comenzó a consumir marihuana a los 8 años en un club donde iba a jugar básquet. La cancha estaba dividida en dos. De un lado jugaban los menores y de otro lado los mayores. Y entre enceste y bote del balón, unos y otros se encontraban en el baño. Los mayores fumaban marihuana e invitaban a los menores, que después de 1, 2 o 3 noes, terminaban diciendo que sí. A los 10 años lo convidaron con cocaína y de allí en adelante sobrevinieron varias detenciones policiales con las consecuentes internaciones. La madre llega con el chico a la consulta y dice no saber qué hacer con él, mientras despliega sus mohines seductores, esperando que el analista tarde o temprano beba de esa fuente prometida. Este despliegue seductor no es más que un adelanto del relato que le sigue. La madre cuenta que para que el hijo no se escape de noche, lo obliga a dormir en el cuarto con ella, en un colchón en el piso, habiendo otros cuartos en la casa. El chico tiene una hermana 1 año menor que ocupa otro de los cuartos de la casa. Cuando el joven vende el colchón para comprar drogas, termina durmiendo en la misma cama de su madre. La madre me dice en una sesión, R ya está grande. ¿Cómo crecen los chicos? Me doy cuenta porque a veces cuando se cuesta en mi cama y hace frío, dormimos en cucharita y me doy cuenta cómo se le pone dura contra mi pierna. Cuando R lleva 8 meses de abstinencia, sorpresiva e inesperada, cumple 16 años y pide festejarlo en una cabaña junto al río, cerca de la ciudad. La madre acepta y en vez de comprar la leña y la carne para el asado, decide darle dinero para que él lo haga. Dice R, a mi madre le gusta jugar con fuego, comenta el chico. En otra oportunidad, cuando llega fin de año, me pregunta si pueden brindar con sidra, si está mal que le regale un churrito para bajar la ansiedad o como una forma de premiarlo porque hace tiempo que no está consumiendo cocaína. La madre de R se pasea desnuda por la casa, sale del baño y pasa desnuda delante del hijo. R recuerda que cuando pasa la madre le pellizca en la nalga y le dice, ya estás vieja para ser tan putita. La madre confirma la historia riéndose y festejando tener un hijo tan ocurrente. La madre habla de que siente como se le para al hijo en la noche y el hijo dice que ya está vieja para ser tan putita. Además, R vive atormentado por la culpa, porque entra al cuarto de la hermana cuando no están los padres, se baja los pantalones y el calzón y le dice, mirá, mirá, para que conozcas, y después no te andes acostando con cualquiera con el cuento de que no sabías cómo era. Después siente mucho miedo de que la hermana le cuente a la madre y tiene una recurrente pesadilla donde alguien entra a la casa y viola a su madre y a su hermana. Se despliegan aquí la seducción perversa de la madre y el pánico al incesto de R. Una vez la madre tiene un lapsus sugerente. Dice, ay doctor, no sabe lo contenta que estoy con usted. Si fuera por mí, ya me lo llevaría a la cama. Perdón, a la casa quise decir, para tenerlo siempre cerca y consultarlo sobre todas las dudas que tengo. Esta madre había instituido el débil enclave de un padre alcohólico y violento, que había ofrecido con su torpeza e ingenuidad, se había ofrecido con su torpeza e ingenuidad para hacer carne de cañón. Ahora la madre de R estaba dispuesta a destruir la relación del hijo de la lista, como si supiera que en ese vínculo transferencial se abre una posibilidad amenazante para ella. Dice Claude Olivenstein, comillas. Sin embargo, es allí donde se sitúa el engaño del toxicómano, porque en el límite de su transgresión elude o acepta el incesto, ya que saboteándose evita los frutos del incesto, la procreación en su madre y en su propio hijo, pero no pudiendo transferir en su cuerpo las dos únicas provisiones actuales, el rechazo a nacer y el rechazo a morir. Cierra comillas. En una sesión R recuerda que una vez espiando a la madre cuando se cambiaba, a sus 6 o 7 años,
Había descubierto que las mujeres no tienen pene. Es una constatación de lo ya constatado, ya que había visto varias veces a su hermana menor desnuda cuando la bañaban entre él y la madre. He aquí la doble historia de la madre que se muestra desnuda, madre espiada, y R dice recordar que le preguntó a la madre por qué tenía una rayita. La madre le explica sobre la diferencia de los sexos y lo invita a que toque su rayita, pero él no quiere tocar. Del niño que espía pasa a ser el niño que se resiste a ser abusado. R cuenta que cada vez que consume cocaína, siente una voz que le dice, ya estás metiendo la nariz en lo que no te importa, en lo que no debes. Una y otra vez aparece la historia de meter la nariz en la raya, que testimonia el descubrimiento de lo que falta o puede faltar. Aquí se nos revela la naturaleza del vínculo con la cocaína, de la representación inconsciente de la cocaína para R, y a la vez la repetición del deseo de tocar y no tocar la rayita de la madre, la permanente oscilación entre la tentación y la culpa. El sentido de la adicción debe ser buscado en la representación inconsciente de la droga y de la compulsión a intoxicarse. En el acto mismo solo hay acto, valga la redundancia, un acto que no llega a constituir ni siquiera un síntoma. Si regresamos al título de esta presentación, lo que droga es la palabra droga, podríamos concluir que la palabra droga es la articulación que involucra una representación inconsciente, es la que convierte la sustancia en droga que droga. Por eso, el valor de aquel escribiente que soltando los puntos sobre el texto, como si estos puntos flotaran, buscando un sentido no dicho, dejo dicho el error que arroja sentido. Lo que droga es, punto, la palabra droga. Hasta aquí. Sí. Bueno, muchas gracias, Hermes. Bueno, queda abierta la instancia de preguntas, comentarios, bueno, como es habitual, los socios del colegio pueden levantar la mano a través del dispositivo que se encuentra ahí en el Zoom, y los invitados pueden hacerlo a través de el chat. Bueno, mientras se preparan para las intervenciones, voy a empezar por agradecerte, Hermes, la presentación, que es de una riqueza y una complejidad interesantísima. Esta cuestión de cómo hay un sistema de consumo que transforma la droga en consumo y en adicción. Me pareció interesantísimo el recorrido que vos vas armando. Y la cuestión de cómo, de instalar la idea de la adicción, como la adicción a la droga como un sustituto, pregunto, ahí de una adicción a un vínculo que ya era adictivo en los orígenes. Me parece muy interesante esto, ¿no? Y la diferenciación que haces entre adicción y consumo. Si querés por ahí abrir un poquito más en relación a esto que mencionabas, ¿no? Sí, a mí me parece siempre interesante cuando se habla de la problemática de las adicciones, ¿no? Y se manejan las estadísticas. Bueno, la gente suele decir, no sé,
hay el 50%, el 40% adictos, etc. Sin embargo, todas las investigaciones en las principales ciudades latinoamericanas, Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile, Asunción, Lima, Bogotá, varias ciudades de México, por organizaciones internacionales, algunas dependientes de organizaciones, comisiones de la OMS, y en otro caso universitarias, establecen que los porcentajes están basados, los porcentajes de la creencia popular están basados en la fusión de las diferentes modalidades de relación con el objeto de droga como si fuera una sola. Y esa sola categoría se nombra de una manera para las drogas ilegales y se nombra de otra manera para las drogas legales. El que consume drogas ilegales es adicto, no importa que sea uso recreativo, esporádico, abusivo, consumo de riesgo, las grandes categorías. Sin embargo, para que consuma alcohol, la gente dice, no, yo me tomo una copita con la comida. Hay un esfuerzo deliberado, voluntario y sano, me refiero, en sacarse de en quitarse de cualquier riesgo de caer en esa categoría genérica, arrolladora, ¿no? Entonces, esta es una primera cosa, la diferencia en relación a los modelos. Entonces, lo que pasa es que cuando se hace esta diferenciación entre la manera de nombrar la relación con sustancias legales y las ilegales, y se introduce un elemento de relativización, se pone en riesgo esta creencia de que lo que droga es la droga, ¿no? Y que el carácter de peligro de la droga depende fundamentalmente de una condición neuroquímica y de un estatus económico, político, cultural e ideológico. A mí me ha llamado muchísimo la atención y me gustaría comentar esto. Las investigaciones que han hecho algunos norteamericanos, Gibson, entre ellos, recogidas en un precioso libro que se llama Marihuana, la medicina prohibida, donde analizan el comportamiento frente a las pastillas de THC de los enfermos de glaucoma, ¿no? En esto de cuáles son en Estados Unidos, por lo menos, y en otros países, las sustancias que son admitidas para el uso médico, se tiene un criterio básico. Se admite toda aquella sustancia, se admite el uso médico de la marihuana cuando brinda un beneficio médico francamente superior al de las drogas conocidas. Entonces, dependiendo del estado, se admite para tratar pacientes terminales, para aumentar el apetito, como antivomitivo o como tratamiento de glaucoma. Para muchos médicos, el THC en el tratamiento de glaucoma es el tratamiento médico de marihuana más importante y más exitoso. Estos sujetos que están bajo el tratamiento de glaucoma consumen una cantidad de gramos de THC al día equivalente a fumarse 8 o 10 churros, ¿no? En cuanto al volumen de THC. Sin embargo, dice Gibson que en la investigación no dan cuenta de tener ninguna alteridad de conciencia. Y el chico que se da una pitada al churro y siente que se le dio vuelta la cabeza, y que consume esta cantidad de THC y no tiene alteridad de conciencia, está en la categoría en que está puesto en la sustancia que se consume. Una está puesta en la categoría de objeto de la transgresión, dotada de un sentido subjetivo, individual, social y cultural, cumple el destino para el cual está llamada la sustancia, y el otro está puesto en la categoría de medicamento y cumple el destino para el cual está llamada la sustancia. Este ejemplo de la marihuana en el uso del glaucoma a mí me parece emblemático para poder entender de que la adicción no está en la potencialidad adictiva del objeto de droga. Claro que hay diferentes potencialidades adictivas en términos exclusivamente neurobiológicos. Pero yo decía al principio que la explicación del componente neurobiológico, el más relevante, tomando en cuenta el componente neurobiológico, las representaciones sociales y los aspectos subjetivos o referenciales, justamente el neurobiológico resulta ser, desde mi punto de vista, la explicación más en el orden de lo metafísico de las tres. Gracias. Bueno, Nora Ducler, desmuteate. Sí.
Bueno, gracias Hermes, la verdad que trabajo, como dijo Magda, es una densidad como para tratar de escucharlo y si es posible leerlo nuevamente. Me quedé pidiéndote un poquito más de texto para pensar una diferencia que vos hacés entre la transferencia a la sustancia, que como entiendo es a donde debe apuntar la pregunta, ¿no? O formularse la pregunta, y la transferencia de la interpretación en transferencia, ¿sí? Como que, bueno, hay algo ahí que no sé si entiendo bien, algo así como lo que no se interpreta, ¿sí? Y bueno, te pido un poquito más de palabra ahí. Gracias. Sí, no, gracias a ti. A mí me parece que la clínica, yo insistía, la clínica tradicional de las adicciones pone en juego un concepto de especialidad, ¿no? Es una de las pocas, bueno, una de las pocas, ahora hay una diversificación de las especialidades, donde uno ve la propaganda con la cual se presentan algunos terapeutas y hay un listado de especialidades, ¿no? Pero es una de las clínicas que ha formalizado la especialidad de una manera muy particular y parecería que lo central de la especialidad consiste en saber sobre la droga, ¿no? Yo veo en la supervisión de terapeutas que trabajan con adictos, cómo estos terapeutas insisten en demostrarle al adicto que están a la altura del mundo de la calle. Insisten en no ser acusados por el paciente adicto, cosa que ocurre siempre, de que usted no sabe, usted no entiende, usted esto no sabe. Usted es bicho de universidad y yo soy animal de calle. Y estos terapeutas se aprenden todos los nombres lunfardos de las sustancias, están preocupados por saber la última, no quieren quedar en blanco ante ese saber que valida la adicción del sujeto, pero también valida la clínica. Y la presencia de la droga, el relato del consumo, las circunstancias en las cuales se produjo la recaída, cumplen un papel tan determinante que se traga la clínica. Claro, yo digo, en la clínica de las adicciones esto no puede ser dejado de lado, porque es una clínica muchas veces en estado de emergencia. Entonces, la familia y el paciente vienen a preguntar, ¿convendrá cambiarme de barrio? ¿No? ¿Convendrá ver con el paciente cómo se establecen un sistema de filtros, de candados, diríamos, donde entre la oferta de la droga, la idea de consumir y el momento de decidir consumirla o recaer, intermedia allí un tiempo que permita hacer una reflexión, poner en juego lo que va dejando el trabajo del hablar en la consulta, en la clínica? Entonces, con el paciente muchas veces hay que estar trabajando esto, ¿no? Las decisiones que toma para establecer un sistema de candados que permitan no pasar del deseo al acto de una manera inmediata en la facilitación de la oferta. No es que la oferta no tenga importancia, ni que deba ser despreciada esta cuestión como determinante en la problemática que presentan los pacientes adictos. Pero esta otra clínica, la tradicional, yo hace esto casi el único tema. De lo único que se habla es de la droga, ¿no? Y en ese sentido yo rescataba lo que planteaba Bulacio, que la especialidad en las adicciones parece ser entrenar, entre comillas, a un terapeuta que se resiste a hablar de la droga. O sea, la especialidad en la droga consistiría en aprender a no hablar de la droga. Yo diría, en otros términos, consistiría a despejar el escenario de la producción discursiva del sujeto, de la droga que atrapa, pero que no atrapa en el sentido que atrapa al consumidor, pero sí atrapa el discurso de los dos, para que en ese descorrimiento de la droga, del lugar que ocupa, emerja otra cosa, esa otra cosa que le da sentido a ese objeto, el sentido de objeto de la adicción. Es en esta cuestión, bueno, con el tema de la transferencia, bueno, cómo trabajar la transferencia, qué tipo de transferencia y cómo trabajarla con el paciente adicto en esta consulta, en esta clínica tan particular. Pero
decía que la otra cuestión era ver cómo en la dotación de sentido a la droga había un fenómeno de transferencia. Yo no sé si sustituye. Yo diría más bien que acá hay un modelo de alguna manera en juego, donde muchas veces el adicto, de ser objeto droga de la adicción de otro, no encuentra otra manera de correrse que en carácter de sujeto adicto de un objeto, ¿no? Yo digo que es un intento fallido, es un movimiento desesperado para poder salir. La droga, yo la he visto en la clínica en todos estos años como un intento de sanación, por usar una palabra mal, con poco crédito en algunos sectores de la academia, ¿no? Pero digo, como un intento de salida de este lugar está colocado en la adicción del otro. Entonces, me parece que esto es el elemento que mueve otra cosa en la clínica de las adicciones, pensar en esto. Gracias, Hermes. Juan Carlos Peroni. ¿Se escucha, no? Sí. Sí. Bueno, el trabajo que presentaste realmente es complejísimo, porque abarcas una cantidad de dimensiones muy grandes, que van desde la transferencia y las diversas circunstancias que se presentan en la clínica, a las dimensiones, digamos, psicosociales, sociales, interdisciplinarias que confluyen, digamos, en generar este fenómeno que todavía complejizaste más y hace a veces hasta difícil seguirte por la cantidad de hilos que vas desenvolviendo, y por lo tanto va a hacer falta sin duda leer tu trabajo para poder entrarle a una cantidad de cuestiones que planteas. Yo voy a plantear algo mucho más sencillo porque fue algo que fui sintiendo a medida que iba escuchando los ejemplos clínicos que dabas. Y en todos los ejemplos clínicos el papel central parece tener la mano. Yo no sé si escuché bien o no, pero los que fuiste seleccionando y contaste expresamente, esto me hizo pensar en el tema de la oralidad, porque se trata de la droga, ¿no? De lo que se ingiere, sea el alcohol, la marihuana, lo que se fuma. Entonces se me ocurrió si se podría establecer alguna vinculación, siguiendo por lo menos lo que yo creí escuchar en los ejemplos concretos clínicos que diste, si efectivamente adquiere un lugar preponderante la relación con la madre, el papel de la madre, las características de la madre y las relaciones de complicidad, digamos, del padre con el lugar que decide la madre ocupar en relación a esos hijos o hijas. Sí, mira, yo creo que los ejemplos que puse no los elegí particularmente con ese criterio, porque tengo la sensación que si hubiera elegido otros, hubiera aparecido el mismo perfil, porque es mi experiencia en la clínica, pone, me parece, en evidencia esta cuestión de la relación con la madre. Yo he visto en muchísimos casos pacientes adictos que tienen una relación de mucho apego con las madres y la nomenclatura vienen de otros procesos terapéuticos, casi siempre han pasado por otros procesos, ¿no? Y vienen, a veces me escribe el terapeuta anterior y me dice, es un paciente con un gran Edipo, porque lo han escuchado hablar mucho de la madre, ¿no? O porque viven sufriendo, porque lo que le hago sufrir, este término lo escucho acá, bueno, acá donde el papel de la madre en México también es tan particular, ¿no? Los escucho decir siempre, lo que hago sufrir a mi santa madre, ¿eh? Lo que he puesto a mi madrecita, ¿eh? Un término muy habitual, mi madrecita. Y entonces otros terapeutas y el entorno, usando los términos del psicoanálisis de manera casual y arbitraria, suelen decir que estos pacientes tienen un Edipo muy grande. Bueno, yo no he visto una clínica de las adicciones atravesada por el Edipo. Yo he visto una clínica de las adicciones donde el sujeto no puede llegar al Edipo. Pensado esto como la aparición de un tercero que genera un conflicto, ¿no? Que introduce allí otra cuestión. Es una clínica predípica, si se pudiera usar ese concepto
tan generalizado, pero es una clínica predípica, es una clínica del sujeto, en mi experiencia, el sujeto como sujeto de goce de la madre, ¿eh? Y la droga es una experiencia de corrimiento de ese lugar. Eso es lo que yo he visto predominantemente en la clínica. ¿Y qué tipos de padres? También si pudiera pensarse en tipos, bueno, muchas veces padres adictos, ¿no? Padres violentos, ¿eh? Que curiosamente de su violencia se les hace imposible efectuar un corte y poner un límite, ¿no? El desborde de lo violento hace a la imposibilidad de poner un límite. Y he visto además, como en el caso de este chico que estaba en la viñeta clínica, padres violentos, alcohólicos, adictos a otras sustancias, ¿eh? Que en su violencia dejan de manifiesto una ingenuidad y una debilidad, desde la cual no pueden sostener una función. Esto sí, yo podría decir que en estos ejemplos, pero en otros que hubiera podido elegir, hubiera aparecido quizás esto mismo, porque es lo que a mí me obsesiona de alguna forma en esta recurrencia de lo que veo en la clínica de los adictos, ¿no? Gracias. Gracias. Alfredo Tagli. Bueno, me pareció muy, muy interesante el trabajo, Hermes. Me parece que explora los paradigmas de la clínica de adictos y genera, digamos, un intento de pensamiento de una modalidad diferente de encarar el tema, ¿no? Por eso me parece que es muy profundo y muy interesante, ¿no? Y que genera la posibilidad de pensar. Por lo que decías incluso recién, me parece que son clínicas donde aparecen aspectos muy regresivos, ¿no? Que tienen que ver con la constitución del sujeto y la constitución del objeto también, ¿no? En ese sentido, me parece que son transferencias muy intensas, que tienen aspectos delirantes también, ¿no? Y lo que te quería preguntar es si vos considerás que es una variable importante la recolección de la adicción en la transferencia, y la ubicación de la adicción en la transferencia, como este paso de la droga a la adicción seguramente lleva a que esta adicción se instale en la transferencia. Puede ser una transferencia ampliada también, ¿no? Es decir, la adicción con la droga o con otros objetos, que puede ser hasta un gato, digamos, ¿no? Y qué papel tiene el terapeuta en esto, que deben ser procesos vertiginosos y complicados, con demandas muy intensas, ¿no? Y esa que llamaban algunos ingleses transferencias psicóticas, ¿no? Porque apela a aspectos psicóticos de no diferenciación y de defensas muy extremas, ¿no? Bueno, te quería preguntar sobre esto, sobre el tipo de trabajo en relación a esta recolección de la transferencia adictiva, digamos, ¿no? Sí, mira, a mí me parece que esto que tú hablas de la demanda tan exigente, ¿no? La demanda tan masiva, esta es una característica de la relación y de la transferencia. Son pacientes que están siendo internados de pronto y que llama a la familia, son pacientes que llaman y piden ayuda en otro momento del día, que no es el de la sesión, ¿no? Y hay que dar alguna respuesta a esto y hay que ver cómo se encara. Y en esto de colocar al analista en el lugar de la droga, el paciente adicto habitualmente oscila en la relación con el analista, desde el deseo de destruirlo hasta la idealización, que a veces es un atajo al deseo de destruirlo, ¿no? Dicen un día, esto no me sirve para nada, ¿no? Ayer tuve ganas de consumir, esto no me está sirviendo para un carajo, no me sirve. A decir al otro día, si yo no lo hubiera conocido a usted, estaría muerto, ¿no? Un paciente adicto me decía el otro día, por favor,
no se muera nunca. Y yo le respondo, ojalá pudiera cumplir con esto, ¿no? Me interesaría más a mí que a usted, en la idea de no morir nunca. Pero está entre esta cosa. Un día agrede, ataca, sobre todo señalizando el no poder hacer nada. Usted no puede hacer nada conmigo, ¿no? Esto es un fracaso. Ayer le dije que me sentía mejor porque me ofrecieron, le dije que no, y hoy lo llamé al que me había ofrecido ayer y le había dicho que no. Esto no sirve para nada. Y después la idealización. Claro, el tema es que me parece que lo complicado es que por un lado está esta tendencia a colocar al analista en el lugar del objeto droga con todos los vínculos paradójicos, contradictorios, complejos que se dan. Y por otro lado está esto de que el analista debe acompañar un proceso que yo creo que es básicamente un proceso de reconstrucción, ¿no? Y yo digo que soportar estas transferencias masivas, destructivas, en el doble sentido de usted no vale nada o usted me salvó la vida, es la primera tarea analítica. La primera intervención analítica del dispositivo es poder soportar, ¿no? Porque en general vienen de una relación donde alguien, la madre, no ha podido soportar, ¿no? No ha podido soportar en el sentido que no ha podido ser soporte y no ha podido aguantar una función que la desbordaba, con la cual no podía. Yo digo, si el paciente persiste y el analista soporta, hay una clínica instalada, ¿no? Y más allá de la vicisitud de esto, si volvió a consumir o no volvió a consumir, si recayó o no recayó, hay un proceso que vale la pena sostener. Y a mí me parece que ahí está jugada la clave central, ¿no? ¿Y esto qué es? Esto es un proceso reeducativo en el sentido de constitución de sí mismo. Sí, creo que es un proceso, es un componente reeducativo de la clínica psicoanalítica que en este tipo de paciente tiene una relevancia quizás mayor que en otro tipo de pacientes, ¿no? Carlos Busetti o Cintia Dafón, no sé cuál de los dos. Sí, gracias. Primero yo y después Cintia también quiere decir algo. Hermes, la verdad es que tu trabajo me parece muy interesante y creo que en la experiencia que tengo en el tema, que es muy puntual, muy limitada, coincido en buena medida con algunas de las ideas que alcancé a entender de tu trabajo. Yo he pensado el problema de la adicción como una respuesta al dolor. He pensado la cosa en términos de un montaje tóxico. Creo que es una perspectiva un poco distinta de la que vos planteás, en el sentido de que lo que me interesé en su momento por pensar fue qué es lo que hace que alguien se haga adicto a lo que fuera, ¿no? No siempre es a sustancias, a veces es adicto a pantallas o a muchas otras cosas, se puede ser adicto, ¿no? Incluso al psicoanálisis. Me parece que alguno de mis pacientes es adicto al psicoanálisis. Con esto del montaje tóxico como respuesta al dolor, a mí me parece que la sustancia en cuestión o lo que fuera, el juego, por ejemplo, es una forma de hacer un cortocircuito en el trayecto pulsional. Entonces, en vez de dar el rodeo necesario, se va directamente a la cancelación en la fuente. Y esto es el trabajo reiterativo que un adicto busca en su objeto adictivo. Me parece muy interesante que vos saques del asunto la sustancia como tal. Si bien es cierto que la sustancia tiene una importancia. Respecto, por ejemplo, de la marihuana medicinal, todo un debate que se zanjó acá hace un poco tiempo en la Argentina
y que todavía está pendiente la cuestión de la legalización para lo que sea, creo que las variedades de la planta que se utilizan para sacar el aceite medicinal contienen una cantidad de THC muchísimo menor que la que tiene la marihuana de consumo recreativo. Pero bueno, digo, la marihuana me parece que es el menor problema en las adicciones. Respecto de la adicción, de la transferencia de la adicción a la sustancia a la adicción al análisis, yo he tenido algunas experiencias un poco distintas. Por ejemplo, en una oportunidad, una mujer adicta a los psicofármacos de una manera pero descomunal, y además alcohólica, la única manera en que pudo salir de esto fue cuando se convenció que tenía que concurrir a Alcohólicos Anónimos. Entonces la adicción se transfirió ahí, al grupo. Ella concurría al grupo varias veces por día, incluso durante bastantes meses fue así, pero sistemáticamente estuvo incluso internada en un lugar de recuperación, y tenía permiso para salir el día de sesión. Venía sistemáticamente a sesión. Pero me parece que la cuestión más adictiva se transfirió en los dispositivos terapéuticos ajenos al espacio analítico. Y creo que en buena medida el trabajo del análisis es derivar esa adicción, hacer que eso curse por fuera del espacio analítico. Por fuera o no sin el trabajo de liberar el espacio analítico de ese carácter adictivo. Una cosa que me parece que hay que evitar a toda costa es tratar de encuadrar a las adicciones como una estructura clínica particular. Yo creo que hay de todo. Hay adictos psicóticos, hay adictos neuróticos, hay adictos de todo tipo, que atraviesa, porque todos somos en alguna medida, creo, adictos a algo. Todos tenemos fijaciones pulsionales que nos hacen repetir incesantemente alguna forma de satisfacción. Lo que pasa en particular con estas adicciones es que me parece que tratan de trabajar no sobre la angustia, sino sobre el dolor. Y en ese sentido creo que hay algo, lo que decía recién Alfredo, de lo regresivo, tiene que ver con esto, tiene que ver con el déficit en la constitución de un trayecto pulsional posible de ser tramitado. Y la única forma es mediante esta cancelación en la fuente que produce la sustancia o el objeto adictivo, digamos. No siempre es una sustancia, insisto con esto. Después otra pregunta que me quedaba, que me parece que vale la pena pensar, es ¿qué fue lo que hizo que las sustancias, determinadas sustancias, se transformaran en ilegales? Todos sabemos de las experiencias que hizo Freud con la cocaína, que era fabricada por el prestigioso laboratorio Merck Sharp y Dohme. Con lo cual, en ese momento, eso era absolutamente legal. ¿Qué circunstancia social, política, hizo que determinadas sustancias pasaran a ser ilegales? ¿Por qué la cocaína se hizo ilegal? Yo creo que hay algo que tiene que ver con la lógica del mercado, y en ese sentido me parece que lo que vos planteás de que lo que droga es la palabra droga, es el discurso sobre la droga, ese discurso hizo que algunas sustancias fueran ilegales, siendo que otras que son mucho más peligrosas son efectivamente legales. Me consta porque he tenido varios pacientes adictos a las drogas legales, que conseguían de una manera ilegal en las farmacias que se las ofrecían. Bueno, nada, yo coincido con la idea de que hay que leer este trabajo porque tiene una cantidad de aristas que valdría la pena prestarle más atención de lo que he podido prestar en esta exposición. Así que te agradezco el trabajo.
Sí, un par de comentarios rápidos. Bueno, planteas muchísimas cosas, ¿no? No sé por dónde agarrarlo. Digo, una cosa, la clínica de las adicciones ambulatoria, diríamos, por llamarlo de una manera, está cruzada indefectiblemente con Alcohólicos Anónimos, con la atención psiquiátrica, con las internaciones. No es posible pensar el dispositivo psicoanalítico como un dispositivo que se ofrezca como único y suficiente para sostener esto, ¿no? En todo caso, será el único en introducir una mirada que pueda de alguna forma optimizar incluso el rendimiento de los otros. Yo tengo pacientes que salen de centro de rehabilitación, los traen, estos que tienen casi secuestrados acá en México, en los centros de rehabilitación, ¿no? Los traen, lo espera el guarúa, como dicen acá, al ropero ahí afuera, y después lo llevan de nuevo. Bueno, este es un paciente, hay varios así. Y hay algunos terapeutas que curiosamente no aceptan a estos pacientes. Yo diría porque no están dispuestos a competir con la diversidad de transferencias puestas en juego, ¿no? La transferencia sobre el medicamento, la transferencia sobre el dispositivo Alcohólicos Anónimos, la transferencia sobre el centro de internación, que es muy fuerte la transferencia, como tú dices, puesta en juego ahí, ¿no? Y por ejemplo, está toda esta línea de trabajo de exigencia cero, las políticas duras. Le piden al paciente como condición para ingresar en una institución que trabaja con adictos en cierto terapeuta, le piden que no consuma para poder entrar, ¿no? Porque no pueden admitir, en todo caso, que si el paciente no consumiera, no estaría allí, no atendería su especialidad, no tendría algo que pedirle a él como especialista, lo pide porque no puede con esto. Acá hay que, me parece, sí, lidiar con el cruce de estas instituciones y con la multiplicidad de transferencias que están desplegadas, pero sí me parece estar claro que estas otras instituciones, si no hay una posibilidad de encontrar un espacio donde se hable de lo otro que está obstruido por la droga, terminan siendo poco eficaces y terminan enredados en esta cadena como todos los días, de salidas, recaídas, vueltas a internar, hasta llegar al límite donde los pacientes adictos, estos adictos de calle prácticamente, que vienen de familias que tienen dinero para pagar la terapia ambulatoria, ¿no? Estos pacientes terminan internándose por voluntad propia solo para poder reciclarse y salir a consumir de nuevo, o para escaparse de algún lío en el cual se metieron por su participación en el mercado de la droga como dealers, ¿no? Porque viven también de vender. Esto es una cosa. Lo otro, planteabas varias cosas, ¿no? Pero esto de que la adicción no se puede ligar de una manera exclusiva a una estructura. Yo estoy de acuerdo con esto, pero también es cierto que la problemática que traen los adictos neuróticos no es la misma que traen los adictos que están produciendo desde otra estructura. Yo diría, la gran adicción para mí está muy ligada a lo limítrofe, ¿no? Y la relación con la droga es una relación, diríamos, alucinatoria. Sí, claro, el destino de la intervención, las posibilidades de trabajo, el pronóstico están ligadas a estos cruces con estructuras diversas. No hay una relación exclusiva, pero sí yo creo que hay una clínica de los grandes adictos que está bastante relacionada con algunas estructuras en particular. Bueno, después Cintia, no, Mariana no está. Voy a leer algunas de las intervenciones que están en el chat. Teresa Grosso dice, increíble, abre una nueva opción, impensada, muy bueno, habrá que investigar más. Excelente. María Cristina Oleaga dice, gracias por tu trabajo, Hermes, me quedé pensando en este acento en la droga supuestamente adictiva que vos señalás como señuelo para el clínico. Lo incoercible del consumo denuncia el origen pulsional que no encuentra otra tramitación.
De hecho, encontramos en la subjetividad actual la proliferación de adicciones que van mucho más allá del objeto droga tradicional, a los grupos de riesgo, a las dietas de distinto tipo, a los rendimientos gimnásticos y tantas más. ¿Podríamos poner el acento en el tipo de subjetividad actual y desplazarlo del que recibe la droga como sustancia para algunos? Leo una más. Muchas gracias, Hermes. Felicitaciones. Muy interesante recorrido desde las políticas prohibicionistas al caso singular con el estudio del vínculo del sujeto con la sustancia y las figuras parentales como elementos centrales. Bueno, no sé quién es Galaxy A12. Claudia Arín dice, muchas gracias por el trabajo, muy interesante la complejidad de perspectivas intervinientes, la amplitud de miradas de aspectos escamoteados y modos de intervención novedosos, no cliché, no saber de, no ser especialista en. Bueno, hay más y más agradecimientos que después te haremos llegar. Bueno, si querés te repito la pregunta de Cristina Oleaga, que dice si podríamos poner el acento en el tipo de subjetividad actual y desplazarlo del que recibe la droga como sustancia para algo. Hay una cuestión que está siempre en debate, sobre la relación entre la supuesta predominancia o desarrollo de conductas adictivas y modalidades nuevas de consumo de este formato de capitalismo contemporáneo planteado como sociedad de consumo, ¿no? En cuanto a la relación de los sujetos con los productos y la forma de uso de estos productos. A mí me parece que, y esto no estoy totalmente convencido, pero lo pienso, yo pienso que las adicciones, el papel de la droga, diría más bien en general, acá opera en un sentido contradictorio en relación a la sociedad de consumo, ¿no? Creo que opera más que como una extensión del paradigma del consumo como asociado al concepto de felicidad, me parece que es una cuestión que rompe con la sociedad de consumo. Es como una ruptura que se inserta, se inscribe y vuelve a romper. Si no, no podríamos entender cómo en la cuestión esta de las políticas antiprohibicionistas se unen desde todo el movimiento de intelectuales que en un momento estuvo muy vigente a la década de los 80, 90 en adelante, ¿no? Con el Gabo a la cabeza, los intelectuales abogando por políticas despenalizadoras, o movimientos poniendo el énfasis en los derechos civiles individuales, a la no intromisión del Estado en la administración de la vida privada del sujeto, entendiendo la intervención prohibicionista como una intervención en algo donde el Estado no puede actuar, y hasta Milton Friedman, que quizás es la voz más poderosa, en este sentido, durante mucho tiempo lo fue, que plantea el tema de que la droga y el mercado negro de venta de drogas deja fuera del Estado un volumen de capital a partir de que no paga impuestos, que pone en crisis al sistema capitalista. Entonces digo, si Milton Friedman plantea esto y dentro del capitalismo liberal hay una fuerte corriente despenalizadora, por lo menos de la marihuana y las drogas que puedan ser más light, entonces yo creo que también esto nos permitiría pensar en la cuestión de la sociedad de consumo. Yo digo, la adicción, las adicciones a las sustancias, por lo menos a las ilegales, es un fenómeno cultural, social, relativamente nuevo, ¿no? Relativamente nuevo, estamos hablando de un par de siglos, ¿no? Por ejemplo, para algunas sustancias. Yo pensaba ahora cuando hablaba Carlos también, me acordaba un ejemplo, un grupo de
de estudiantes de arquitectura de la Universidad Pública aquí en Tijuana. Yo tenía a un estudiante de este grupo como paciente, un chico y su entorno consumidores de marihuana, consumidores recreativos, a veces con consumos abusivos que ponían en riesgo la aplicación a los estudios, la diversidad de experiencias que no pasaran por la droga y sus vínculos, etc. No, se van de viaje, el viaje de fin de año de arquitectura, a recorrer el mundo, y llegan en esto, bueno, ellos consumían marihuana y tenían un discurso anti-tabaco y anti-alcohol, ¿no? Los que toman alcohol y fuman eran una categoría de sujetos, ¿no? Calificados aquí por este entorno como unos objetas, ¿no? O sea, unos pequeños burgueses atados al valor social de estas sustancias, al valor de estatus de estas sustancias. Bueno, resulta que ellos fumaban marihuana y experimentaban con ácidos, con hongos, con sustancias alucinógenas en general. Bueno, en este viaje terminan recorriendo unos países musulmanes, y allí tienen la oportunidad del consumo de opiáceos, que acá habían consumido experimentalmente. Y frente a esta oportunidad, ellos comienzan a pagar muchísimo dinero para conseguir alcohol, porque el alcohol estaba prohibido. Esta cuestión de la significación de lo prohibido como el valor agregado de la sustancia, me parece que hace que, por más que todas las drogas droguen, entre comillas, en el mismo sentido, el universo de las drogas legales y las drogas ilegales son dos universos que tienen su construcción diferente, su inscripción en la subjetividad de los sujetos de manera distinta, ¿no? Entonces, yo digo, si hablamos de las modalidades, de cómo se inscribe en la subjetividad contemporánea el tema del consumo, yo diría que se inscribe de manera paradójica y contradictoria, ¿no? Que se inscribe como, en cierta forma, sostenido del discurso postmoderno, de la experiencia de lo subjetivo llevado al extremo, y se inscribe, por otro lado, en el marco de la reproducción en otros contextos y con otros productos de los mismos criterios de las adicciones de sus padres a las drogas legales. Pero siempre hay, lo que yo veo, una inscripción paradójica en este sentido. Bueno, Cintia, después Marcelo Negro. Bueno. Les pido que sean breves. Voy a ser breve. Primero, igualmente tengo que felicitarte y decirte que en líneas generales, digamos, me resulta muy interesante lo que planteas en relación a que de lo que se trata es de un vínculo, ¿no? Del trabajo sobre un vínculo con la sustancia. Lo que me hacía pregunta es en relación a la demanda, ¿no? Es decir, ¿qué lugar, cómo pensás que se arma la demanda de un adicto, la demanda de análisis de un adicto? Porque creo que tiene que haber, primero, un trabajo de sintomatización bastante importante, digo, sobre todo si la demanda viene del otro, de la familia, sí, de la familia, digamos, sea un joven, sea un adulto. Porque lo que se encuentra en la clínica es más la preocupación del lado del otro, un otro preocupado por la perdición o la posible perdición de ese sujeto que está atrapado en el vínculo con la sustancia, ¿no? Pensaba que el lugar del otro probablemente sea capital, porque como contrapartida pensaba en los vínculos con las sustancias, por ejemplo, de gente vinculada al arte, ¿no? Muertes tempranas, como la de Jenny Joplin, Jimi Hendrix, donde digo, ahí, ¿qué demanda podría haber a un analista respecto de lo que experimentaban con la sustancia, ¿no? Pensaba también, recordaba una película que se llama Trainspotting, que no sé si la viste, donde se ve también, digamos, lo que se muestra es la perdición. ¿Qué demanda habría allí? Entonces digo, parece que el otro es esencial en
acompañar al sujeto a que se le arme alguna demanda o alguna preocupación por el vínculo que establece con la droga, con el objeto droga. Ese mismo otro que puede aparecer también en la tendencia prohibicionista, ¿no? Digo, sin el otro no sé si se arma una demanda. Eso, no sé qué pensás. A mí me parece interesantísimo esto que plantea Cintia. Mira, en general los pacientes que llegan a la consulta, los adictos, estos adictos que vienen de una larga experiencia de consumo, de internación, etcétera, no llegan aquí por el prestigio del psicoanálisis, ¿no? O sea, algunos vienen preguntando sobre sí mismos en una posición intelectual vinculada al pensamiento psicoanalítico, y dentro de esas preguntas se preguntan sobre su adicción. La minoría. Los demás vienen desde el fracaso de los dispositivos tradicionales. Vienen de hacer un largo recorrido y dice, bueno, dicen los padres, mire, se lo traigo a usted, algo así como, me dijeron que usted algo raro está haciendo, no le va a prohibir, yo sé que no le va a prohibir consumir, yo sé que usted anda hablando por ahí de la despenalización de las sustancias, bueno, pero no tengo otra opción. Dicen de alguna forma, si fuera por mí, no lo traía. Pero vienen de esto, desde el fracaso. Pero vienen desde el fracaso dispuestos a que esto sea un nuevo fracaso. Esto es lo que a mí me parece más interesante en la participación de las familias. En esto que a mí me ha resultado siempre muy fuerte, y es que vienen a intentar resolver la relación del chico con la droga, pero en una clínica que preserve la adicción, que no conmueva, que no mueva el estatus instituido de las relaciones en torno a las cuales se ha constituido la dinámica de esa familia. Esta es una demanda a través de la cual llega el paciente. Los otros son a través de las esposas, los esposos, las mujeres fundamentalmente, que asumen la representación del pedido de ayuda del otro en esa función asignada como parte de la representación de lo femenino, ¿no? Y llega. Y acá se abre siempre un problema. Acá que hay un espacio para una intervención de pareja, hay un espacio para una intervención únicamente con el paciente, porque a veces la intervención desde una lectura psicoanalítica no es una intervención con el dispositivo psicoanalítico tradicional, porque es una intervención a veces focal tendiente a abrir una demanda, ¿no? Y después se ve desde dónde, como decía Carlos, desde qué múltiples instituciones se sostiene esa demanda, ¿no? Entonces, es muy compleja y plantea problemas técnicos muy importantes, ¿no? Porque está la demanda de ese otro permanentemente cruzado, llama por teléfono, manda un mensaje, avisa por qué no vino el otro, lo acabamos de internar. Entonces, desde ese punto de vista es una cuestión muy compleja. Yo creo que la clínica de las adicciones hace más evidente que cualquier otra algo que en las otras clínicas está oculto, que es la sobredeterminación de la demanda, ¿no? Esta de que hablaba Brauster, el viejo, el Brauster joven, ¿no? Una demanda sobredeterminada desde la pareja, desde la familia, desde la empresa, etc. Partiendo de esto que también Brauster se daba insistentemente, de cómo en la sociedad capitalista contemporánea el principio de realidad, decía él, se sustituye por el principio de productividad, ¿no? Cuando el sujeto deja de producir o está amenazada su productividad, hay un conjunto de lugares desde el cual se establece una preocupación, una demanda. Y con esa demanda hay que lidiar, sabiendo que esa demanda apunta muchísimas veces a obstaculizar el trabajo sobre la adicción. Ese es el panorama complejo que yo veo en esto, ¿no, Cintia? Marcelo Negro. Hola Hermes, ¿cómo te va? Un gusto escucharte. Hola Marcelo. Hola a todos. ¿Te dejaron entrar al final? Sí. No, por el tiempo voy a tratar de ser lo más breve posible. Voy a elegir una de las cosas que quería decir. Hay una autora bastante conocida, una psicoanalista francesa que se llama Sylvie Le Poulichet, ¿sí? Que no voy a recordar el nombre del libro, pero que a propósito de los diagnósticos diferenciales, ella ha encontrado diferentes montajes, ¿no? De la adicción, ¿no? Por ejemplo, para el caso de la psicosis, habla de
montaje de suplencia, ¿sí? Usando palabra cara a la teoría sobre la psicosis. Y habla de otras posibilidades. Pero también tiene una idea general que toma a lo que pasa con la droga y el sujeto como un autotratamiento. ¿Sí? Como un autotratamiento. Habrá que ver de qué, ¿no? Sí, de angustia, de dolor, cosas que se han dicho hoy. Ahora, por alguna experiencia interviniendo en estas situaciones, voy a decir algo que va en contra, obviamente, del discurso prohibicionista, pero que no sé si va en contra, pero es un poco disruptivo también con lo que podemos hacer como psicoanalistas. Me refiero a la posibilidad de sintomatizar, sea lo que sea eso, la aflicción de estos sujetos. Y bueno, ahora va a ser, no voy a poder contar algún caso, ¿no? Pero en algunas situaciones tengo la impresión o cierta certidumbre clínica de que algunos sujetos no tienen que dejar de drogarse. Nada más. Fui demasiado breve tal vez, pero bueno. ¿Sí? Tal cual. Porque el montaje en el que eso está actuando, ¿no? A veces no se permite ninguna sintomatización, ¿no? Y de hecho, bueno, esos intentos prohibicionistas en instituciones cerradas o cuasi cerradas han desencadenado brotes psicóticos, ¿sí? Que estaban encubiertos o tratados con esa adicción. Obviamente después está el tema de si esa adicción tiene tal cariz que lo va a llevar a la muerte, bueno, ¿no? Pero en algunos casos me ha pasado que, bueno, se ha podido estabilizar alguna situación, pero que de ninguna manera era factible que el sujeto deje de drogarse, ¿sí? Hasta donde avanzó el tratamiento, ¿sí? Eso nada más. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esto, Marcelo. Yo pienso en ese sentido que la adicción o el consumo adictivo de las drogas para algunos sujetos es algo que sostiene, ¿no? Es algo que sostiene porque si no está esto, está la locura, el incesto y la muerte. Pero la paradoja es que en muchos casos, tratando de obstaculizar la caída en estos tres universos, la droga en el uso adictivo lleva a estos tres universos. Yo trabajando con algunos centros de rehabilitación, la incidencia de adicciones e incesto es enorme. Aquí en la clínica yo veo cuando trabajo, no con el paciente en el consultorio, sino cuando vamos a hacer trabajos grupales en los centros de rehabilitación, es enorme. O sea que hay un lugar de donde salirse, una posibilidad de obstaculizar esta caída en la droga y una caída en el recorrido de la droga. Claro, el paradigma del consumo cero no es ni éticamente necesario, pero además no es ni políticamente en términos clínicos sostenible. Algunas veces el tema es un sujeto que se relaciona de otra manera con la sustancia, que ubique el consumo, que lo inscriba en el aumento de la experiencia placentera y no como un goce que lo pone en una situación de peligro. En algunos casos administrará esto de otra manera y esto hablará de la constitución de algo más de yo o hablará de la neurotización de este paciente que es capaz de consumir como deben consumir los neuróticos, ¿no? Con cierta bravura pero con cierto recato. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hermes. Sí, muchísimas gracias por la presentación, la generosidad. La riqueza. Nos desmuteamos todos para aplaudir. Gracias, Hermes. Muchísimas gracias, Hermes. Amanda, ¿vos podés grabar el chat así se lo podemos mandar a Hermes? Acá lo estoy haciendo. Perfecto, gracias. Gracias, Amanda. Gracias, Hermes. Gracias, Amanda.
Chao. Gracias a ustedes. Gracias, Hermes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hermes. Excelente. Hermes, ¿se podrá leer el trabajo? Sí, sí, incluso algún compañero me lo pidió, ya se lo había mandado hoy porque tenía mal internet. Déjenme hacerle unas correcciones y que ahora leerlo me di cuenta que había de sintaxis y se los mando en un par de días. Gracias. Gracias. Bye. Excelente, Hermes.